Todos tenemos una idea de lo que es el orden. Todos tenemos una idea, al menos aproximada, de lo que es el caos, el total desorden. Ahora, si yo los invito a pensar sobre lo que hay en ese espacio entre el orden y el caos, intuitivamente todos vamos a tender a pensar que entre el orden y el caos, el desorden aumenta, que ese aumento es proporcional y que si yo establezco ciertos mecanismos de control voy a lograr mantener las cosas en orden. Sin embargo, yo vengo a contarles 4 cosas. Que entre el orden y el caos, lo que aumenta no es el desorden, sino un tipo especial de energía. Que esa energía es generativa, es necesaria para que cosas sucedan. Que las cosas naturales, el mundo de los seres vivos, tienden a su propio orden, más allá de nuestro mecanismo de control. Y que eso nos confronta con la necesidad de desarrollar mecanismos para poder manejar la incertidumbre. Mi nombre es Gabriel Novik y hace más de 20 años trabajo sobre lo que ocurre en ese espacio entre el orden y el caos, la ciencia de los sistemas dinámicos complejos. Que como ciencia es concreta, es objetiva, involucra más de un centenar de disciplinas, pero que básicamente de lo que se trata es de analizar información del pasado, interpretar un presente dinámico y proyectar alternativas de futuros posibles. Yo mismo trabajé comenzando con el estudio de la evolución de las especies, luego doctorándome, soy médico, doctor en biología, luego estudiando la evolución de las poblaciones humanas, planteando alternativas a la colonización de América, más tarde la aplicación directa y concreta a la investigación criminal, las ciencias forenses, más tarde al estudio de las epidemias y el diseño y gestión de sistemas integrados de salud. Pero más que nada, y a lo largo del proceso, intentando un mejor entendimiento sobre esos hilos invisibles que influencian la interacción social entre los individuos. Es por eso que si algo es que no vengo a hablar hoy, no vengo a hablar de ciencia, sino más de una forma de ver las cosas del mundo y la relación entre ellas. Como decíamos, nuestra mirada del mundo es intuitivamente lineal. Nos imaginamos que, entendiendo los elementos de un sistema, podemos comprender el funcionamiento del sistema en su conjunto. Es como si conociendo las piezas de un motor, pudiera inferir cómo funciona el motor y es más, cómo se comporta el automóvil en la calle. Claro que eso implica la construcción de un modelo, de un mundo proporcional, lineal, en el que 1 más 1 es 2, es siempre 2, en el que hay una relación directa entre causa y efecto, en el que si yo levanto 20 kilogramos, entre 2 levantaremos 40, siempre, sin fatiga, sin agotamiento, sin cansancio. Esto, claro, aplica a universos, modelos mentales cerrados, que no interactúan con el entorno, que no evolucionan, que no se retroalimentan. Modelos aritméticos de mundo. Intuitivamente nos aferramos a esta visión del mundo porque es fácil de comprender y a todos nos tranquiliza, porque podemos acumular experiencia y podemos proyectar escenarios de futuro, aunque nuestros supuestos no sean ciertos y nuestras conclusiones tampoco se confirmen. Claro que el mundo de lo vivo difícilmente es lineal. Lo que ocurre en un hospital, la problemática de los refugiados, la pobreza, la educación, los proyectos a futuro de 2 enamorados, la conversación entre un padre y un hijo, todo lo que involucra a los seres vivos es por naturaleza complejo, más complejo a mayor cantidad de elementos y mayor interconexión entre ellos. De hecho, la palabra complejo tiene la raíz griega plexus, que significa justamente entrelazamiento. Esa raíz aplica a fenómenos como el hecho de que si yo quintuplico la dosis de un medicamento, no necesariamente curo al paciente 5 veces más rápido.
Si 40 trabajadores construyen una casa en un año, 80 no lo harán en 6 meses y definitivamente 1.200.000 no lo harán en un minuto. Los sistemas complejos son sistemas abiertos, interactúan con el entorno, se enriquecen con el paso del tiempo, se retroalimentan. Son espacios de diversidad, de autonomía, de adaptación, de cooperación y competencia. Son sistemas que a lo largo del tiempo evolucionan y se enriquecen y en los que aparentemente, sin razón explicable, aparecen lo que se llaman fenómenos emergentes, simplemente pasan. En apariencia inexplicablemente, pero subrepticiamente, con una razón que puede desmenuzarse, interpretarse y entenderse y preverse. Son sistemas en los que 1 más 1 puede ser 0 o puede ser 1. Y sobre todo son sistemas que bajo ciertas condiciones tienden naturalmente a autoorganizarse. Una primera aproximación a la autoorganización de los fenómenos sociales es estudiar los sistemas naturales, donde organismos simples, a partir de reglas sencillas, logran patrones de funcionamiento sumamente sofisticados y resultados extraordinarios. Sobre todo porque no operan bajo la lógica de un jefe, sino de la autoorganización, transmitiendo información en lugar de órganos, y bajo un esquema en el cual el grupo entero se autocoordina. Así ocurre con los enjambres de abejas, con el titilar sincronizado de las luciérnagas, con las hormigas, y un modelo muy estudiado, lo que ocurre con los vuelos sincronizados de las aves. Los patrones sofisticados de vuelo de las aves, en realidad, se pueden resumir en 3 reglas muy simples. Cada una de ellas, tener conciencia de la proximidad de la otra, pero volar lo suficientemente lejos como para no chocarse. Y volar todas en la misma dirección. Esto que parece teórico o sobresimplificado puede modelizarse. Y lo que vamos a ver ahora, justamente, es un modelo simulado sobre una plataforma que fue creada para simular sistemas complejos, llamada NetLogo. En esta plataforma están configuradas estas 3 reglas para un grupo de 500 aves. Estas 500 aves se van a regir por una regla de proximidad, estar lo suficientemente cerca, lo suficientemente lejos y volar todas para el mismo lado. Podemos ver qué ocurre. Como vemos, rápidamente, de un patrón aparentemente de desorden, las aves reconstituyen la bandada solamente con esas 3 reglas. Esto, como les decía, es lo que permite en la naturaleza generar una inteligencia colectiva, una inteligencia de enjambre que se adapta rápidamente a las amenazas y aprovecha rápidamente las oportunidades. En este punto seguramente pensarán, bueno, pero esto ocurre en las aves, en las hormigas, en las luciérnagas, pero ¿qué pasa a nivel de los grandes fenómenos sociales que involucran a los seres humanos? Hay centenares de ejemplos a lo largo de la historia. Mucho más en los últimos años, en la era digital. Estos se han multiplicado y los vivimos aún en nuestros días. El 11 de marzo de 2004, José María Aznar, presidente de España, se encaminaba a una reelección segura del Partido Popular en las elecciones presidenciales que ocurrirían 3 días más tarde, el 14 de marzo del 2004 en España. Sin embargo, la mañana del 11M, a las 7:30 de la mañana, una bomba estalló en la estación de Atocha, dejando un saldo de 195 muertos y más de 1.800 heridos. Inmediatamente, el Partido Popular y el mismo presidente salieron a comunicar que el atentado había sido obra de la organización vasca ETA. Por supuesto, con el apoyo de los medios oficiales. Sin embargo, esa misma noche, un periodista de la Agencia Oficial de Noticias envió un SMS donde decía que los verdaderos autores había sido Al Qaeda. Terminaba ese mensaje con una palabra, pásalo. El pásalo
terminó siendo un ícono de la mayor revolución de interacción digital espontánea hasta ese momento. El Pásalo terminó siendo un fenómeno que se constituyó espontáneamente en las redes y después se volcó a las calles. Los nodos de Twitter pasaron de menos de 3.000 los días previos al 11M a más de 110.000 después del 11M. La presión fue tal que el gobierno tuvo que salir a admitir la autoridad de Al-Qaeda y en solamente 72 horas, contra todo pronóstico, el Partido Popular perdía las elecciones y José Luis María Zapatero era electo presidente de la Nación. Esto inició el fenómeno conocido como tecnopolítica. Este fenómeno social ha venido marcando la transición en la vida de las organizaciones, de modelos jerárquicos a modelos autoorganizados, matriciales, coyunturales, situacionales, de pensamiento colectivo, de co-creación colectiva. Ya en el año 1996, Dee Hook, presidente y fundador de Visa, hace 20 años, planteaba que Visa era una comunidad autoorganizada, dinámica, no lineal y compleja. Él hablaba de una comunidad, de una empresa caóticamente ordenada. De hecho, acuñó una palabra, caórdico, para definirlo. Desde entonces vinieron muchas. Linux fue la primera comunidad de programación open source que pudo competir con el hasta entonces imbatible Microsoft. Luego iTunes, Amazon, Netflix. Hoy vivimos en un mundo de interconexión digital donde el valor ha migrado de la cosa a la oportunidad de uso, de la posición del dispositivo a poder acceder al contenido. Es así que Uber, la mayor transportadora de personas del mundo, no tiene un vehículo propio. O Airbnb, como líder de la industria inmobiliaria, no tiene un solo departamento, una sola propiedad. O Facebook, el mayor transmisor de contenidos del mundo, no produce contenidos. Los esquemas de conducción, de liderazgo, de guía de colectivos han migrado del mando a la autoridad por conocimiento, a la capacidad de influencia. Hoy, influenciar en estas redes y entender el funcionamiento subrepticio de estas redes es lo que nos permite verla venir. Y las diferencias son milimétricas y muchas veces subrepticias. ¿Cómo se generan estas tendencias y cómo se pueden articular estas redes? Hay muchos modelos para mostrar esto. Traigo uno planteado sobre la misma plataforma, NetLogo, y que es un modelo conocido como adhesión preferencial, preferential attachment, en inglés. Y es muy sencillo. Si uno tiene dos opciones, y de esas dos opciones ofrece la posibilidad de que al azar cada uno elija una, no necesariamente se generaría una tendencia. Hay 50% de probabilidad de que ocurra una opción por sobre la otra, ¿sí? Sin embargo, luego de la primera adhesión, las sucesivas van a tener una preferencia diferencial, aunque sea muy pequeña por aquella que tuvo una adhesión previa. Así de simple. Esto exponencialmente a lo largo del tiempo genera el patrón que vemos en esta simulación. Como vemos, lentamente, lo que en apariencia no se ve, se van constituyendo en nodos. Esos nodos son los que se conocen como nodos de influencia, o influencers, o trenders, generadores de influencia, generadores de tendencia. Uno, interviniendo en esa elección primigenia, va condicionando la evolución del sistema y la generación de estos nodos de influencia en el futuro. Por lo tanto, no es solo azar. En este punto, ya hablamos de la diferencia entre lo simple y lo complejo, lo que ocurre en los sistemas naturales, lo que ocurre en los grandes fenómenos sociales, la dinámica de la nueva conformación de las empresas, las organizaciones, y cómo estos patrones de influencia se generan. Pero volviendo al comienzo, tal vez,
Solo se trata de ampliar la perspectiva y entender que los sistemas necesariamente deben acumular complejidad suficiente para que se instale lo nuevo. Las aves tienen que volar, los sistemas tienen que transaccionar. Ahí se genera el entorno del cambio. Es por eso que los sistemas complejos y las organizaciones de individuos no se microgestionan minuto a minuto, sino a lo largo del tiempo. De otro modo se bloquean. Imaginemos por un momento alguien diciéndole a las aves cuándo despegar, en qué dirección volar y cuándo descender. Hace siglos se hubieran extinto. Y vemos organizaciones y grupos enteros extinguirse bajo ese esquema de liderazgo. Claro que esto nos desafía a vencer nuestra ansiedad de anticipación, nuestra ansiedad de certeza, nuestra ansiedad de predictibilidad lineal. Y tal vez en definitiva, a lo que nos llame, es a reflexionar sobre el hecho de que sin desorden no hay energía creativa. Sin desorden, nada vivo evoluciona. El excesivo control bloquea la capacidad de los sistemas de tener la oportunidad de autoorganizarse. Y en definitiva, nos enfrenta con el hecho de que el camino hacia cualquier nivel de certeza implica un largo recorrido de incertidumbre. Muchas gracias.